El sol ardía con un fulgor implacable sobre las tierras de Persia, donde los vientos cálidos levantaban nubes de polvo que danzaban entre los muros de adobe y los majestuosos palacios de Susa. Era un mundo de contrastes, donde la grandeza de un imperio se alzaba sobre las arenas del desierto y los corazones de los hombres temblaban entre la ambición y el temor a lo divino. En este escenario, donde la historia humana se entrelazaba con los propósitos celestiales, se desarrolla una de las narrativas más fascinantes de la Biblia: la historia del Imperio Persa, un reino que Dios, en su soberana voluntad, eligió como instrumento para cumplir sus promesas proféticas. Esta es la crónica de un pueblo que, sin saberlo, fue moldeado por la mano invisible del Creador para llevar a cabo un plan que trasciende los siglos. En las Escrituras, Persia no es solo un nombre en un mapa antiguo. Es un símbolo de cómo Dios utiliza incluso a los poderosos de este mundo para cumplir su palabra. Desde los días de Ciro el Grande hasta las intrigas palaciegas de Ester, el imperio persa se convirtió en un escenario donde la fe, el coraje y la providencia divina se encontraron en un cruce eterno. Imagina por un momento las calles de Susa, bulliciosas con mercaderes de tierras lejanas, el eco de los cascos de los caballos reales y el murmullo de las oraciones susurradas en la penumbra. En este lugar, donde los reyes se creían dioses, el verdadero Dios obraba en silencio, moviendo los hilos de la historia con precisión sobrenatural. Antes de adentrarnos en esta épica, te invito a que formes parte de nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte estas historias que nos conectan con las verdades eternas de la fe. Juntos, exploraremos cómo Dios usó a un imperio para cambiar el destino de su pueblo. El relato comienza mucho antes de los días de Persia, en un tiempo de dolor y exilio. El pueblo de Israel, elegido por Dios, había sido arrancado de su tierra prometida. Jerusalén, la ciudad santa, yacía en ruinas, sus muros derrumbados y su templo reducido a escombros. Los judíos, llevados cautivos a Babilonia, vivían bajo el yugo de un imperio que parecía invencible. Sus corazones estaban cargados de preguntas. ¿Había Dios olvidado sus promesas? ¿Volverían alguna vez a su hogar? Pero en las Escrituras, Dios ya había hablado a través de sus profetas. Isaías, siglos antes, había proclamado un mensaje de esperanza. Un rey, un ungido de Dios, vendría para liberar a su pueblo. Su nombre sería Ciro, y aunque no conocía al Dios de Israel, sería el instrumento para cumplir su voluntad. El ascenso de Persia al poder no fue un accidente. En el siglo VI a.C., el imperio persa emergió como una fuerza imparable, conquistando reinos y uniendo vastas tierras bajo un solo estandarte. Ciro el Grande, un líder de visión extraordinaria, transformó un mosaico de tribus en un imperio que se extendía desde el Indo hasta el Mediterráneo. Su reinado marcó una era de tolerancia y justicia, algo inusual para los imperios de su tiempo. A diferencia de los babilonios, que esclavizaban a los pueblos conquistados, Ciro permitió a las naciones conservar sus costumbres y religiones. Pero lo que Ciro no sabía era que su ascenso al poder estaba predicho en las Sagradas Escrituras. En Isaías 45, Dios lo llama mi ungido, un título reservado para aquellos elegidos para un propósito divino. ¿Cómo podía un rey pagano, que adoraba a dioses de piedra, ser parte del plan de Dios?
Esa es la maravilla de la providencia. Dios usa a quien quiere, cuando quiere, para cumplir su palabra. Cuando Ciro conquistó Babilonia, en el año 539 a.C., el mundo contuvo el aliento. La ciudad, con sus muros impenetrables y sus jardines colgantes, cayó sin apenas resistencia. Los judíos exiliados, que habían languidecido durante 70 años en tierra extranjera, comenzaron a escuchar rumores de cambio. Ciro, movido por un impulso que solo podía venir de Dios, emitió un decreto que resonaría a través de los siglos. En el libro de Esdras leemos sus palabras: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha ordenado que le edifique una casa en Jerusalén. Este decreto permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. Imagina el júbilo, las lágrimas de gratitud, los cánticos de alabanza que llenaron los corazones de aquellos que, tras generaciones de exilio, veían la mano de Dios obrando a través de un rey extranjero. Pero el camino no fue fácil. Los judíos que regresaron a Jerusalén enfrentaron oposición. Los samaritanos, vecinos hostiles, intentaron frustrar la reconstrucción del templo. La fe de los exiliados fue probada una y otra vez. Sin embargo, en medio de las dificultades, Dios seguía obrando. Los profetas Ageo y Zacarías levantaron sus voces, exhortando al pueblo a no desfallecer. La promesa de Dios era clara. El templo se levantaría y la presencia divina volvería a habitar entre su pueblo. Ciro, sin saberlo, había puesto en marcha un capítulo crucial en la historia de la redención. Su reinado fue un testimonio de que ningún poder humano, por grande que sea, puede detener los planes de Dios. El imperio persa, con su esplendor y su complejidad, era más que un escenario político. Era un lienzo donde Dios pintaba su historia de salvación. Cada decreto, cada batalla, cada decisión tomada en los salones de Susa tenía un propósito eterno. Mientras los judíos regresaban a su tierra, otro capítulo de la historia persa comenzaría a tomar forma. Uno que involucraría a una joven huérfana llamada Esther y a un rey llamado Asuero. Pero antes de llegar a esa historia, debemos detenernos en el impacto del decreto de Ciro. No solo liberó a un pueblo, sino que cumplió una profecía que demostraba que Dios es soberano sobre el tiempo y los reinos. Los exiliados que caminaban de regreso a Jerusalén llevaban en sus corazones una verdad inquebrantable. El Dios que había prometido no los había olvidado. El polvo de los caminos se alzaba bajo los pies de los exiliados que regresaban a Jerusalén. Hombres, mujeres y niños caminaban con rostros curtidos por el sol, pero con ojos brillantes de esperanza. Llevaban consigo no solo herramientas para reconstruir el templo, sino también los recuerdos de las promesas de Dios, transmitidas de generación en generación. En sus corazones resonaban las palabras de los profetas: «Volveréis a la tierra que os di». Sin embargo, al llegar, la realidad los golpeó con dureza. Jerusalén no era la ciudad gloriosa de sus sueños. Sus muros estaban derrumbados, sus calles desiertas y los campos circundantes áridos. La tarea de reconstruir parecía imposible y los enemigos acechaban desde las sombras. Pero en esta aparente desolación, la mano de Dios seguía obrando a través del imperio persa, un reino que, sin comprenderlo del todo, era un instrumento en los planes divinos. El decreto de Ciro había sido un milagro,
pero su cumplimiento requería fe y perseverancia. Los judíos, liderados por Zorobabel, un descendiente de la casa de David, y el sumo sacerdote Josué, comenzaron la reconstrucción del templo. Cada piedra colocada era un acto de adoración, un desafío a las fuerzas que buscaban detenerlos. Los samaritanos, un pueblo mezclado que habitaba la región, ofrecieron su ayuda, pero sus intenciones eran dudosas. Cuando los judíos rechazaron su oferta, los samaritanos respondieron con hostilidad, enviando cartas al rey persa para acusar a los exiliados de rebelión. Durante un tiempo, la obra se detuvo y el desaliento se apoderó del pueblo. ¿Acaso Dios los había traído tan lejos solo para abandonarlos? Pero las Escrituras nos enseñan que los planes de Dios no se frustran por la oposición humana. En su momento perfecto, Él levantó nuevas voces para guiar a su pueblo. Los profetas Ageo y Zacarías se alzaron como faros en la oscuridad. Ageo, con palabras ardientes, exhortó al pueblo a no rendirse. Es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada. Sus palabras removieron los corazones, recordándoles que el templo no era solo un edificio, sino un símbolo de la presencia de Dios. Zacarías, por su parte, trajo visiones de esperanza, asegurando que Dios completaría la obra comenzada. Animados por estos mensajes, los judíos reanudaron la construcción con renovado fervor. Pero la oposición no cesó. Los enemigos enviaron más quejas a la corte persa, esta vez al rey Darío, quien había sucedido a Ciro. Aquí, una vez más, vemos la soberanía de Dios en acción. Darío, un gobernante meticuloso, ordenó buscar en los archivos reales el decreto original de Ciro. Cuando lo encontraron, no solo confirmó el permiso para reconstruir el templo, sino que ordenó que los gastos fueran cubiertos por el tesoro real. Los enemigos, que habían buscado destruir la obra, se convirtieron en instrumentos para su avance. El templo, aunque más modesto que el de Salomón, fue finalmente completado en el año 516 a.C. Los judíos celebraron con cánticos y sacrificios, recordando cómo Dios había cumplido su palabra. Este momento marcó un hito en la historia de Israel, pero también en la del imperio persa. Darío, como Ciro antes que él, fue usado por Dios para proteger a su pueblo. Persia, con su vasto poder, era un recordatorio de que ningún reino, por grandioso que sea, está fuera del alcance del Creador. Cada decisión tomada en los salones de Persépolis o Susa estaba bajo el control de aquel que mueve los corazones de los reyes como corrientes de agua. Mientras el templo se alzaba en Jerusalén, otro capítulo de la historia persa comenzaba a gestarse. Uno que llevaría el drama divino a los pasillos del palacio real. En el libro de Esther encontramos un nuevo escenario. La corte de Asuero, identificado por los historiadores como Jerjes I, hijo de Darío. Asuero reinaba sobre un imperio en su apogeo, con 127 provincias bajo su mando. Su palacio en Susa era un espectáculo de opulencia, con columnas de mármol, cortinas de lino púrpura y suelos incrustados de piedras preciosas. Pero detrás de esta grandeur se escondían intrigas, ambiciones y decisiones que cambiarían el curso de la historia. En este contexto, una joven judía llamada Esther, huérfana y criada por su primo Mardoqueo, entraría en escena sin imaginar que su vida estaba destinada a cumplir un propósito eterno. La historia de Esther comienza con un banquete extravagante.
Asuero, deseoso de mostrar su poder, organizó una fiesta que duró 6 meses, invitando a nobles y gobernadores de todo el imperio. En un momento de ebriedad, ordenó que la reina Vasti, conocida por su belleza, se presentara ante los invitados. Vasti, en un acto de dignidad o desafío, se negó. Este rechazo desató la furia del rey y el temor de sus consejeros, quienes vieron en la rebeldía de Vasti una amenaza al orden patriarcal. Asuero, aconsejado por sus cortesanos, destituyó a Vasti y ordenó buscar una nueva reina. Este evento, aparentemente trivial en los anales de un imperio, fue el primer eslabón en una cadena de acontecimientos dirigida por la providencia divina. Esther, cuyo nombre hebreo era Hadasa, vivía en Susa como una más entre los judíos exiliados. Su belleza era notable, pero su corazón estaba marcado por la humildad y la fe que Mardoqueo le había inculcado. Cuando los emisarios del rey recorrieron el imperio buscando candidatas, Esther fue llevada al palacio, no por su elección, sino por las circunstancias. Imagina su temor al dejar atrás todo lo conocido, entrando en un mundo de lujo y peligro, donde cada palabra y cada gesto podían significar la vida o la muerte. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que Esther halló gracia ante los ojos de Hegai, el custodio del harén real. Este favor no era casualidad, era la mano de Dios guiándola hacia su destino. Mientras Esther se preparaba para presentarse ante el rey, Mardoqueo permanecía cerca, vigilante desde las puertas del palacio. Su fe en Dios lo sostenía, aunque no podía prever cómo se desarrollarían los eventos. La elección de Esther como reina no fue solo un giro del destino, sino una pieza clave en el plan de Dios para salvar a su pueblo. Pero antes de que ese propósito se revelara, un enemigo mortal emergería en la corte. Amán, un agagita elevado al puesto de primer ministro. Amán, con su orgullo desmedido, exigía que todos se inclinaran ante él. Mardoqueo, fiel a su Dios, se negó, desatando la furia de Amán y poniendo en marcha un complot que amenazaría la existencia misma del pueblo judío. El palacio de Susa resplandecía bajo la luz de las antorchas, un mundo de esplendor donde el oro y la seda ocultaban las intrigas que se tejían en sus corredores. En este escenario, Esther, ahora reina de Persia, caminaba con gracia, pero con el peso de un secreto en su corazón. Nadie en la corte conocía su origen judío, un detalle que Mardoqueo le había aconsejado guardar. Mientras ella se adaptaba a su nueva vida, el imperio persa, con su vasto dominio, continuaba siendo el instrumento de Dios para cumplir sus propósitos. Pero en los salones del poder, un conflicto oscuro comenzaba a tomar forma, uno que pondría a prueba la fe, el coraje y la providencia divina. Amán, el agagita, se pavoneaba por las calles de Susa, envuelto en túnicas bordadas y con la arrogancia de quien se sabe favorito del rey. Su ascenso al puesto de primer ministro lo había llenado de un orgullo desmedido. Las Escrituras lo describen como un hombre que exigía reverencia, esperando que todos se inclinaran ante él. Pero Mardoqueo, el judío fiel que pasaba sus días en la puerta del palacio, se negaba a doblegarse. No lo hacía por rebeldía, sino por lealtad a su Dios, quien había ordenado no rendir culto a ningún hombre. Este acto de desobediencia, pequeño a los ojos del mundo, encendió una furia incontenible en Amán. Su odio no se limitó a Mardoqueo.
se extendió a todo el pueblo judío, a quienes veía como una amenaza a su poder. Amán, astuto y manipulador, urdió un plan para destruir a los judíos en todo el imperio. Acudió al rey Asuero con palabras melosas, pintando a los judíos como un pueblo desleal, cuyas leyes eran contrarias a las del rey. Propuso un edicto de exterminio, ofreciendo una suma exorbitante de plata para llenar las arcas reales. Asuero, confiando ciegamente en su consejero, le entregó su anillo real, símbolo de autoridad absoluta, sin siquiera investigar la verdad de las acusaciones. Así, sin saberlo, el rey firmó la sentencia de muerte de su propia reina y de todo un pueblo. Los escribas redactaron el decreto, y los mensajeros reales lo llevaron a cada rincón del imperio. En un día señalado, todos los judíos, desde niños hasta ancianos, serían aniquilados. Imagina el terror que se apoderó de los judíos al recibir esta noticia. En Susa, los lamentos llenaron las calles. Hombres y mujeres se cubrieron de cilicio y cenizas, ayunando y clamando a Dios por salvación. Mardoqueo, con el corazón destrozado, rasgó sus vestiduras y se presentó en la puerta del palacio, incapaz de entrar, pero desesperado por alertar a Ester. A través de un mensajero le comunicó el decreto y le imploró que intercediera ante el rey. Pero Ester sabía que acercarse a Asuero sin ser llamada era jugarse la vida. La ley persa era inflexible. Quien entrara al patio interior del rey sin invitación enfrentaba la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro en señal de clemencia. Durante 3 años como reina, Ester había vivido en la opulencia, pero ahora se enfrentaba a una decisión que podía costarle todo. La respuesta inicial de Ester reflejó su humanidad. Tenía miedo. Envió un mensaje a Mardoqueo, explicándole el riesgo mortal de su petición. Pero Mardoqueo, con la sabiduría de quien confía en Dios, le respondió con palabras que resonarían a través de los siglos. No pienses que por estar en la casa del rey escaparás tú sola de entre todos los judíos. Porque si callas ahora, de otra parte vendrá liberación para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Estas palabras despertaron en Ester un sentido de propósito. Su temor dio paso a una resolución inquebrantable. Pidió a Mardoqueo que reuniera a los judíos de Susa para ayunar y orar por ella durante 3 días. Ella y sus doncellas harían lo mismo. Y así iré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca, declaró con una valentía que solo podía venir de la fe. Durante esos 3 días, el silencio en la cámara de Ester era profundo, roto solo por las oraciones susurradas. Imagina su corazón latiendo con fuerza, su mente repasando cada posible desenlace. Pero en ese ayuno, Ester encontró fortaleza. Al 3er día se vistió con sus ropas reales, no solo para impresionar al rey, sino como un símbolo de su dignidad como hija de Dios. Con pasos firmes, cruzó el umbral del patio interior, donde Asuero estaba sentado en su trono. El tiempo pareció detenerse. Los cortesanos contuvieron el aliento, esperando el veredicto del rey. Entonces, milagrosamente, Asuero extendió su cetro de oro. Ester había hallado gracia ante sus ojos. Invitada a acercarse, el rey le preguntó qué deseaba, prometiendo concederle incluso la mitad de su reino.
Pero Ester, con astucia guiada por Dios, no reveló su petición de inmediato. Invitó al rey y a Amán a un banquete privado, un gesto que desconcertó a todos, pero que era parte de un plan mayor. Esa noche, el palacio se llenó de risas y el tintineo de copas. Amán, halagado por la invitación, se jactaba de su posición, pero su alegría se nubló al ver a Mardoqueo en la puerta del palacio, todavía erguido, sin inclinarse. Su odio creció, y en su arrogancia ordenó construir una horca de 15 metros para colgar a Mardoqueo. Mientras tanto, Asuero, incapaz de dormir, pidió que le leyeran los anales de su reinado. Allí descubrió que Mardoqueo, años antes, había frustrado un complot contra su vida, pero nunca había sido recompensado. Este detalle, aparentemente insignificante, fue otro movimiento en el tablero divino. Al amanecer, el rey decidió honrar a Mardoqueo, y en un giro irónico ordenó a Amán que lo paseara por las calles de Susa, proclamando su grandeza. Amán, humillado, regresó a casa con el corazón lleno de amargura. Ester, por su parte, preparaba un segundo banquete. Su momento de revelar la verdad se acercaba. Con cada paso demostraba que la fe no es la ausencia de miedo, sino la valentía de avanzar a pesar de él. El imperio persa, con sus leyes inmutables y su poder abrumador, era el escenario perfecto para mostrar que Dios puede cambiar el curso de la historia a través de una sola persona dispuesta a obedecerle. La joven huérfana que había entrado al palacio temblando estaba ahora lista para enfrentar al rey y al enemigo de su pueblo, confiada en que el Dios de Israel la sostenía. El aroma de especias y vino llenaba el salón donde Ester había preparado su segundo banquete. Las lámparas de aceite proyectaban sombras danzantes sobre las paredes adornadas con tapices, mientras el rey Asuero y Amán, el hombre más poderoso del imperio después del monarca, se reclinaban en cojines de seda. La reina, con su rostro sereno pero su corazón latiendo con determinación, sabía que este era el momento decisivo. Afuera, las calles de Susa guardaban un silencio tenso, como si el mundo contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. El imperio persa, con su grandeza y sus leyes inmutables, era el escenario donde Dios estaba a punto de revelar su poder a través de una mujer que había aprendido a confiar en él. Asuero, complacido por la hospitalidad de Ester, le preguntó una vez más qué deseaba. Sus palabras resonaron con generosidad. «Hasta la mitad de mi reino te será dada». Ester, con voz firme pero cargada de emoción, se inclinó ligeramente y comenzó a hablar. «Si he hallado gracia en tus ojos, oh rey, y si place al rey que me sea concedida mi vida como mi petición y la de mi pueblo como mi deseo». El salón quedó en silencio. Asuero, desconcertado, frunció el ceño, mientras Amán, sentado a su lado, palidecía. Ester continuó, su voz ganando fuerza. «¿Por qué hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, asesinados y exterminados?» Entonces, en un acto de valentía que desafió todo protocolo, señaló a Amán y lo acusó directamente. El adversario y enemigo es este malvado Amán. El impacto de sus palabras fue como un trueno. Amán, el hombre que había soñado con la aniquilación de un pueblo, se quedó petrificado, su arrogancia desmoronándose como un castillo de arena. Asuero, furioso al comprender la magnitud de la traición, se levantó y salió al jardín del palacio para calmar su ira.
Amán, desesperado, se arrojó a los pies de Ester, suplicando por su vida. Pero en ese momento, el rey regresó, y al ver a Amán tan cerca de la reina, interpretó su gesto como un ultraje aún mayor. ¿También ha de violar a la reina en mi propia casa?, exclamó. Los guardias se abalanzaron sobre Amán, cubriendo su rostro, un símbolo de su condena. Uno de los eunucos del rey, Arbona, mencionó la horca que Amán había construido para Mardoqueo, el hombre que había salvado la vida del rey. Asuero, sin dudarlo, ordenó que Amán fuera colgado en ella. Así, en un giro poético de la justicia divina, el hombre que había planeado la destrucción de los judíos encontró su fin en el instrumento de su propia maldad. La horca, que se alzaba como un monumento al odio, se convirtió en un testimonio de la soberanía de Dios. Los judíos de Susa, que habían vivido bajo la sombra de la muerte, comenzaron a vislumbrar un rayo de esperanza. Pero el peligro no había terminado. El decreto de Amán, sellado con el anillo real, seguía en vigor, y las leyes persas eran irrevocables. Ester, con lágrimas en los ojos, se postró ante Asuero una vez más, suplicando por la salvación de su pueblo. El rey, conmovido por su valentía y amor por su gente, le otorgó permiso para redactar un nuevo edicto. Aunque el decreto original no podía ser anulado, Asuero permitió que los judíos se armaran y defendieran sus vidas en el día señalado para su destrucción. Mardoqueo, elevado ahora a una posición de honor en la corte, supervisó la redacción del nuevo edicto, que fue enviado con la misma urgencia que el primero. Los mensajeros reales galoparon por las carreteras del imperio, llevando la noticia de que los judíos no serían víctimas indefensas, sino que podrían luchar por su supervivencia. En las ciudades y aldeas del imperio persa, desde la India hasta Etiopía, los judíos recibieron el nuevo decreto con júbilo. Las Escrituras nos dicen que hubo alegría y gozo entre los judíos, banquete y día de regocijo. Muchos de los pueblos vecinos, impresionados por la intervención divina, se unieron a los judíos, temiendo al Dios que los había protegido. El día que había sido designado para su aniquilación se transformó en un día de victoria. Los judíos se defendieron con valor y sus enemigos fueron derrotados. En Susa, la batalla duró 2 días y Asuero concedió a Ester un día adicional para asegurar la seguridad de su pueblo. La ciudad, que había temblado bajo el edicto de Amán, ahora celebraba la liberación de los judíos. Ester y Mardoqueo establecieron la fiesta de Purim para conmemorar este milagro. El nombre Purim proviene de la palabra pur, que significa suerte, en referencia al sorteo que Amán había hecho para elegir el día de la masacre. Pero lo que Amán había atribuido al azar fue, en realidad, parte del plan de Dios. Cada año, los judíos celebrarían con banquetes, regalos y lecturas del libro de Ester, recordando cómo Dios los había salvado de la destrucción. Purim no es solo una fiesta de supervivencia, sino un testimonio de la fidelidad de Dios que obra incluso en los momentos más oscuros. La historia de Ester no termina con la derrota de Amán. Mardoqueo, vestido con ropas reales, fue honrado como segundo en el reino, un símbolo de cómo Dios exalta a los humildes. Ester, la huérfana que había temblado al entrar al palacio, se convirtió en un faro de esperanza para su pueblo. Su vida es un recordatorio de que Dios coloca a sus siervos en lugares estratégicos para un tiempo como este. El imperio persa,
Con su poder y sus intrigas, fue el escenario donde Dios demostró que ninguna ley humana, ningún plan maligno puede prevalecer contra su voluntad. Mientras los judíos celebraban su liberación, el templo en Jerusalén continuaba siendo un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. La reconstrucción iniciada bajo Ciro y completada bajo Darío había preparado el camino para un renacimiento espiritual. Pero la historia de Persia en la Biblia no se limita a estos eventos. Otros reyes persas, como Artajerjes, también jugarían un papel en la restauración de Israel, permitiendo la reconstrucción de los muros de Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías. Cada uno de estos momentos refleja la misma verdad. Dios usa a las naciones, incluso a las que no lo conocen, para cumplir sus promesas. El eco de las celebraciones de Purim resonaba en las calles de Susa, donde los judíos, liberados de la amenaza de cientos aniquilación, alzaban sus voces en cánticos de gratitud. Las lámparas brillaban en los hogares y las familias compartían alimentos, recordando cómo Dios había convertido un día de luto en uno de alegría. En el palacio, Esther y Mardoqueo, ahora figuras de autoridad y respeto, contemplaban el milagro que había transformado sus vidas. Pero la historia del imperio persa en la Biblia no termina con esta victoria. Persia, como un río que fluye a través de las Escrituras, continuó siendo un instrumento en las manos de Dios, moldeando el destino de su pueblo y cumpliendo profecías que resonarían por generaciones. El reinado de Asuero marcó un momento de esplendor para Persia, pero también de desafíos. Su imperio, aunque vasto, enfrentaba tensiones internas y externas. Las campañas militares contra Grecia, lideradas por el propio Asuero, identificado como Jerjes I, drenaron recursos y sembraron semillas de inestabilidad. Sin embargo, en medio de estas turbulencias, Dios seguía obrando. La presencia de Esther y Mardoqueo en la corte no solo aseguró la supervivencia de los judíos, sino que también estableció un precedente de influencia para el pueblo de Dios en tierras extranjeras. Su historia es un testimonio de cómo la fe puede florecer incluso en los entornos más hostiles, recordándonos que Dios nunca abandona a los suyos. Con el paso del tiempo, otro rey persa entraría en escena, Artajerjes, hijo de Asuero. Su reinado, descrito en los libros de Esdras y Nehemías, marcó una nueva fase en la restauración de Israel. Mientras el templo ya había sido reconstruido bajo Darío, Jerusalén seguía siendo una ciudad vulnerable, con muros derrumbados y puertas quemadas. Esta desolación no era solo física, sino también espiritual. El pueblo, aunque libre del exilio, luchaba por recuperar su identidad como nación santa. Pero Dios, fiel a sus promesas, levantó a dos hombres clave: Esdras, un escriba devoto, y Nehemías, un copero real cuya fe lo llevaría a liderar un proyecto imposible. Esdras llegó a Jerusalén en el 7º año del reinado de Artajerjes, alrededor del 458 a.C. Su misión era enseñar la ley de Dios y restaurar la adoración pura entre el pueblo. Las Escrituras lo describen como un hombre diestro en la ley de Moisés, cuyo corazón estaba puesto en buscar y obedecer a Dios. Artajerjes, movido por una disposición que solo podía venir de la providencia, le otorgó un decreto que le permitía llevar consigo a un grupo de exiliados, junto con ofrendas para el templo.
Además, el rey eximió a los sacerdotes y levitas de impuestos y les dio autoridad para establecer jueces que hicieran cumplir la ley de Dios. Este favor real no era un acto aislado, era parte del patrón que vemos a lo largo de la historia persa, donde Dios inclinaba los corazones de los reyes para cumplir sus propósitos. El viaje de Esdras a Jerusalén fue arduo, cruzando desiertos y enfrentando peligros. Sin embargo, él confió en la protección divina, negándose a pedir una escolta militar para no deshonrar la fe en su Dios. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, proclamó. Al llegar, Esdras encontró un pueblo dividido, con muchos que habían adoptado costumbres paganas, incluyendo matrimonios mixtos que amenazaban la pureza espiritual de Israel. Con lágrimas y oración, Esdras lideró un avivamiento, llamando al pueblo al arrepentimiento. Su liderazgo fue un faro de esperanza, recordando a los judíos que su identidad no radicaba en la grandeza de un imperio, sino en su pacto con Dios. Años más tarde, en el 20º año del reinado de Artajerjes, otro hombre entró en escena: Nehemías, el copero del rey. Este título, aunque humilde en apariencia, implicaba una posición de gran confianza, pues el copero protegía la vida del rey al probar su comida y bebida. Nehemías vivía en Susa, en el corazón del imperio persa, pero su corazón estaba con su pueblo en Jerusalén. Cuando recibió noticias de que los muros de la ciudad seguían en ruinas, su alma se quebrantó. Las Escrituras nos dicen que ayunó y oró, confesando los pecados de su pueblo y pidiendo a Dios que le diera favor ante el rey. Un día, mientras servía en el palacio, Artajerjes notó la tristeza en el rostro de Nehemías, algo inusual en un hombre cuya tarea requería compostura. «¿Por qué está triste tu rostro?», preguntó el rey. Nehemías, con temor pero sostenido por su fe, respondió con honestidad: «¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está desolada y sus puertas consumidas por el fuego?» Su valentía al hablar fue un acto de fe, pues un sirviente no solía hacer peticiones al rey. Pero Artajerjes, una vez más guiado por la mano invisible de Dios, no solo escuchó, sino que le concedió permiso para viajar a Jerusalén y reconstruir los muros. Además, le proporcionó cartas para los gobernadores de la región y recursos del tesoro real, incluyendo madera de los bosques del rey. Nehemías llegó a Jerusalén con un propósito claro, pero enfrentó oposición desde el primer momento. Sanbalat, Tobías y Gesem, líderes de los pueblos vecinos, se burlaron de su proyecto y conspiraron para detenerlo. Sin embargo, Nehemías no se dejó intimidar. Organizó al pueblo, asignando a cada familia una sección del muro para reconstruir. Trabajaban con una mano en la espada y la otra en la pala, preparados para defenderse. La imagen de este pueblo unido, trabajando bajo la amenaza constante, es un poderoso recordatorio de que la obra de Dios a menudo se realiza en medio de la adversidad. En solo 52 días, un tiempo asombrosamente corto, los muros de Jerusalén fueron restaurados. Un milagro que silenció a los enemigos y llenó al pueblo de gozo. El imperio persa, a través de Artajerjes, había jugado un papel crucial en este capítulo de la restauración. Sin saberlo, el rey había cumplido las palabras de los profetas que habían anunciado que Jerusalén sería reconstruida. Cada permiso otorgado, cada recurso proporcionado, era un eslabón en la cadena de la providencia divina.
Pero la historia de Persia en la Biblia no es solo una crónica de reyes y decretos, es una narrativa de cómo Dios usa lo improbable para lograr lo imposible, transformando reinos y corazones para su gloria. La ciudad de Jerusalén, con sus muros recién reconstruidos, se alzaba como un testimonio silencioso de la fidelidad de Dios. El sol se reflejaba en las piedras restauradas, mientras las familias judías, reunidas en las calles, celebraban con cánticos y ofrendas. Nehemías, el hombre que había liderado esta hazaña imposible, caminaba entre ellos, no con la arrogancia de un conquistador, sino con la humildad de quien sabía que la victoria pertenecía a Dios. En el corazón del imperio persa, a cientos de kilómetros de distancia, el rey Artajerjes continuaba gobernando, ajeno al impacto eterno de su decreto. Persia, con su poder y su opulencia, seguía siendo un instrumento en las manos del Creador, moldeado para cumplir promesas hechas siglos antes. La reconstrucción de los muros no fue solo un logro físico, marcó un renacimiento espiritual para el pueblo de Israel. Nehemías, junto con Esdras, el escriba, convocó a una gran asamblea en la plaza frente a la Puerta de las Aguas. Allí, bajo el cielo abierto, Esdras abrió el libro de la ley de Moisés y comenzó a leer. La multitud, hombres, mujeres y niños capaces de entender, escuchaba con reverencia. Las palabras de la Torá que habían sido olvidadas por muchos durante el exilio resonaban ahora con un poder renovado. El pueblo, al comprender cuánto se había alejado de Dios, rompió en llanto. Pero Nehemías y Esdras los exhortaron a no lamentarse, sino a regocijarse. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Ese día la tristeza se transformó en fiesta, y los judíos celebraron con alimentos compartidos, recordando que Dios los había traído de vuelta a su tierra. Esta renovación espiritual fue acompañada por un compromiso solemne. El pueblo, liderado por sus sacerdotes y levitas, hizo un pacto para obedecer la ley de Dios. Prometieron no casarse con extranjeros, honrar el día de reposo y sostener el templo con sus ofrendas. Este acto de rededicación fue un eco de los pactos de sus antepasados, desde Abraham hasta Moisés, y un recordatorio de que la identidad de Israel no dependía de la grandeza de un imperio, sino de su relación con el Dios vivo. La mano de Persia, a través de Artajerjes, había facilitado este momento, pero la gloria pertenecía al Señor. Mientras Jerusalén se fortalecía, el imperio persa continuaba su curso, navegando las complejidades de un reino que abarcaba pueblos y culturas diversas. Artajerjes, conocido por su diplomacia, gobernó en una era de relativa estabilidad, pero también de intrigas palaciegas y rivalidades. Su apoyo a Esdras y Nehemías no fue un acto aislado. Reflejaba la política persa de tolerancia hacia las religiones de los pueblos conquistados, una práctica iniciada por Ciro el Grande. Sin embargo, lo que para los reyes persas era una estrategia política, para Dios era una oportunidad de cumplir sus propósitos. Las Escrituras nos muestran que cada decreto, cada carta sellada con el anillo real, estaba alineado con las promesas de los profetas, desde Isaías hasta Jeremías, quienes habían anunciado la restauración de Israel. La historia de Persia en la Biblia no se limita a los grandes nombres como Ciro, Darío, Asuero o Artajerjes. También incluye a los innumerables judíos que en la diáspora vivían su fe en tierras extranjeras. En Susa, Babilonia y otras ciudades del imperio,
Las comunidades judías mantenían sus tradiciones, oraban hacia Jerusalén y esperaban el cumplimiento de las promesas de Dios. La historia de Esther y Mardoqueo es un ejemplo de cómo estos judíos, aunque lejos de su tierra, fueron instrumentos de la providencia divina. Su valentía y obediencia no solo salvaron a su pueblo, sino que también dejaron un legado eterno en la fiesta de Purim, que aún hoy se celebra como un recordatorio de la liberación divina. Pero el papel de Persia en la Biblia también nos invita a reflexionar sobre un principio más profundo: la soberanía de Dios sobre las naciones. Los reyes persas, con sus ejércitos y sus palacios, se creían dueños de su destino. Sin embargo, las Escrituras revelan que sus decisiones, desde el decreto de Ciro hasta el permiso de Artajerjes, estaban guiadas por la mano invisible de Dios. En Proverbios 21:1 leemos: «El corazón del rey está en la mano de Jehová, como corrientes de agua, lo inclina a todo lo que quiere». Esta verdad, tan evidente en la historia persa, es un recordatorio de que ningún poder humano, por imponente que sea, puede frustrar los planes de Dios. El impacto de Persia en la historia bíblica trasciende los eventos de los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Su influencia se extiende hasta los días del profeta Daniel, quien sirvió en la corte persa bajo Darío el Medo. Daniel, un hombre de fe inquebrantable, enfrentó pruebas que pusieron a prueba su lealtad a Dios. Desde el foso de los leones hasta las visiones proféticas que anunciaban el futuro de los reinos. Sus experiencias en Persia refuerzan la narrativa de un Dios que no solo protege a su pueblo, sino que también revela su plan para la historia humana. Las visiones de Daniel, que hablan de imperios que surgirían y caerían, muestran que Persia, aunque poderosa, era solo una pieza en el gran mosaico de la redención. Mientras los muros de Jerusalén se alzaban y el templo volvía a ser el centro de la adoración, el pueblo de Israel comenzaba a mirar hacia el futuro. Las promesas de un Mesías, un rey eterno de la casa de David, ardían en sus corazones. Persia, sin saberlo, había preparado el escenario para este cumplimiento. Al permitir la restauración de Jerusalén y la preservación de los judíos, el imperio había asegurado la continuidad del linaje mesiánico. Cada paso dado por Ciro, Darío, Asuero y Artajerjes era un ladrillo en el camino que conduciría al nacimiento del Salvador en Belén, siglos más tarde. La historia de Persia en la Biblia es, en esencia, una crónica de la fidelidad de Dios. Cada rey, cada decreto, cada acto de valentía de hombres y mujeres como Esther, Mardoqueo, Esdras y Nehemías apunta a una verdad eterna. Dios cumple sus promesas. El imperio persa, con su esplendor y su poder, fue un instrumento temporal, pero los propósitos de Dios son eternos. Mientras los judíos celebraban en Jerusalén, el eco de sus cánticos llegaba hasta los confines del imperio, proclamando que el Dios de Israel reina sobre todas las naciones. El sol se ponía sobre Jerusalén, tiñendo de oro los muros restaurados que Nehemías había levantado con tanto esfuerzo. En el templo, las ofrendas ardían en el altar, y el humo ascendía como una oración silenciosa hacia el cielo. Los judíos, reunidos en la ciudad santa, sentían en sus corazones una mezcla de gratitud y asombro. Habían regresado de un exilio que parecía eterno. Habían reconstruido su hogar bajo la sombra de un imperio poderoso. Y ahora, con la ley de Dios resonando en sus oídos, miraban al futuro con esperanza. El imperio persa,
con sus reyes y sus decretos, había sido un canal para la restauración de Israel, un testimonio vivo de cómo Dios usa incluso a los reinos paganos para cumplir sus promesas proféticas. La historia de Persia en la Biblia no es solo una serie de eventos históricos, es una narrativa de fe, obediencia y providencia divina. Desde el decreto de Ciro, que liberó a los exiliados, hasta el liderazgo de Nehemías, que fortificó Jerusalén, cada capítulo refleja la misma verdad. Dios es soberano sobre las naciones. Los reyes persas, con sus coronas y sus ejércitos, eran instrumentos en las manos del Creador, movidos por una voluntad que trascendía su comprensión. En Isaías 44:28, Dios había declarado que Ciro sería su pastor, y en Jeremías 29:10 había prometido que el exilio duraría 70 años. Cada palabra se cumplió con precisión, demostrando que el tiempo y la historia están sujetos al plan divino. Pero la influencia de Persia en la Biblia también nos habla de los hombres y mujeres que, en medio de un mundo hostil, eligieron confiar en Dios. Esther, una huérfana convertida en reina, arriesgó su vida para salvar a su pueblo. Mardoqueo, con su fe inquebrantable, desafió el orgullo de Amán y vio la justicia de Dios prevalecer. Esdras, el escriba, guió a Israel de vuelta a la ley, y Nehemías, el copero, reconstruyó no solo muros, sino también la esperanza de una nación. Cada uno de ellos enfrentó pruebas que pusieron a prueba su coraje, pero su obediencia permitió que la luz de Dios brillara en la oscuridad del exilio. El imperio persa, con su vasto dominio, era un mundo de contrastes. Sus palacios resplandecían con oro y mármol, pero sus calles estaban llenas de intrigas y ambiciones. Sus reyes gobernaban con mano firme, pero sus corazones eran movidos por el Dios de Israel. Esta paradoja es una de las lecciones más profundas de la narrativa bíblica. En un imperio donde los hombres se creían dioses, el verdadero Dios demostró su poder a través de decretos, milagros y actos de valentía. La liberación de los judíos bajo Ciro, la victoria sobre Amán en los días de Esther y la restauración de Jerusalén bajo Artajerjes son hilos en un tapiz que revela el carácter de Dios, fiel, justo y soberano. La historia de Persia también nos invita a mirar más allá de los eventos inmediatos. Los profetas, como Daniel, que vivió en la corte persa, recibieron visiones que trascendían el presente. En el libro de Daniel leemos sobre reinos que surgirían y caerían, desde Persia hasta Grecia y más allá. Estas visiones no solo predijeron el futuro, sino que también aseguraron al pueblo de Dios que la historia no es un caos, sino un camino ordenado hacia la redención. Persia, aunque poderosa, era temporal. Su papel en la Biblia fue crucial, pero su grandeza palidece ante el reino eterno que Dios establecería a través del Mesías. El impacto de Persia en la restauración de Israel tuvo ramificaciones eternas. Al permitir el regreso de los exiliados y la reconstrucción del templo, los reyes persas aseguraron la continuidad del pueblo judío, el linaje del cual nacería Jesús, el Salvador prometido. Cada piedra colocada en el templo, cada muro levantado en Jerusalén, era un paso hacia el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Los judíos que regresaron no solo reconstruyeron una ciudad, preservaron un legado que cambiaría el mundo. La mano de Dios, que había guiado a Ciro, Darío, Asuero y Artajerjes,
estaba preparando el escenario para el nacimiento del Rey de Reyes en un pesebre de Belén. Mientras los judíos celebraban en Jerusalén, el imperio persa continuaba su curso, ajeno al papel eterno que había jugado. Sus reyes, con sus conquistas y sus banquetes, pasarían al polvo de la historia, pero las promesas de Dios permanecerían para siempre. La fiesta de Purim, establecida por Ester y Mardoqueo, seguía recordando a los judíos que su Dios es un libertador. Las palabras de la Torá proclamadas por Esdras seguían guiando al pueblo hacia la santidad. Y los muros de Jerusalén, construidos por Nehemías, seguían siendo un símbolo de la protección divina. Persia había sido un instrumento, pero la gloria pertenecía al Señor. Esta narrativa nos deja con una pregunta implícita: ¿cómo obra Dios en nuestras vidas hoy? Así como usó a un imperio para cumplir sus propósitos, Él sigue moviendo los corazones y las circunstancias para guiar a su pueblo. Las historias de Ester, Mardoqueo, Esdras y Nehemías no son reliquias de un pasado lejano. Son espejos que reflejan la fidelidad de Dios en cada generación. En tiempos de incertidumbre, cuando los poderes de este mundo parecen imponentes, podemos confiar en que Dios está obrando, a menudo en silencio, para cumplir sus promesas. El imperio persa, con todo su esplendor, fue un recordatorio de que ningún reino, ninguna ley, ningún enemigo puede detener al Dios que reina sobre todo. La crónica de Persia en la Biblia es, en última instancia, una historia de esperanza. Nos enseña que Dios no olvida a su pueblo, que sus planes no fallan y que su amor es más grande que cualquier imperio. Mientras los judíos miraban hacia el horizonte, con el templo brillando bajo el sol y los muros protegiendo su ciudad, sabían que su historia no había terminado. Dios seguía escribiendo, y cada paso de obediencia los acercaba más a la promesa de un Salvador que traería redención no solo a Israel, sino a todas las naciones. El polvo de los caminos de Persia se asentaba en las sandalias de los viajeros que regresaban a Jerusalén, mientras el eco de las promesas divinas resonaba en sus corazones. El imperio persa, con sus palacios de mármol y sus ejércitos imponentes, había sido mucho más que un escenario histórico. Fue un lienzo donde Dios pintó su plan de redención. Desde los días de Ciro, cuya mano liberó a los exiliados, hasta los de Artajerjes, que permitió la restauración de los muros de Jerusalén, cada rey, cada decreto, cada momento de valentía reflejaba la soberanía de un Dios que cumple su palabra. La historia de Persia en la Biblia es un testimonio de cómo el Creador mueve los hilos de la historia, transformando reinos y vidas para su gloria. El papel de Persia no se limitó a los eventos de Esdras, Nehemías o Ester. En el libro de Daniel vemos cómo este profeta, viviendo en el corazón del imperio, enfrentó pruebas que revelaron el poder de Dios. Daniel, un joven exiliado que llegó a Babilonia y sirvió bajo los reyes persas, vivió una vida de fidelidad inquebrantable. Cuando Darío el Medo, impresionado por su sabiduría, lo elevó a una alta posición, los celos de otros cortesanos llevaron a un complot mortal. Prohibieron orar a cualquier dios salvo al rey, pero Daniel, con la serenidad de quien conoce a su Creador, continuó postrándose hacia Jerusalén 3 veces al día. Su fe lo llevó al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de las fieras, demostrando que ningún poder humano puede silenciar a quien confía en Él. Las visiones de Daniel
recibidas en la corte persa, van más allá de su tiempo. Habló de reinos que surgirían y caerían, de un Mesías que establecería un reino eterno. Sus profecías, escritas bajo el cielo de Susa, conectan la historia de Persia con el plan redentor de Dios para toda la humanidad. Cada oración de Daniel, cada acto de obediencia, era un recordatorio de que la presencia de Dios no está limitada por las fronteras de un imperio. Persia, con su esplendor, fue un escenario temporal, pero las verdades reveladas en sus palacios son eternas. Mientras reflexionamos sobre esta narrativa, la historia de Persia nos confronta con lecciones profundas para nuestra propia vida. Los judíos en el exilio enfrentaron miedo, oposición y desesperanza, pero Dios los sostuvo. Esther tembló al acercarse al rey, pero encontró coraje en la oración. Nehemías lloró por Jerusalén, pero su fe lo llevó a construir lo imposible. Daniel enfrentó la muerte, pero su confianza en Dios lo liberó. Cada uno de ellos nos enseña que la fe no es la ausencia de temor, sino la decisión de avanzar confiando en el Dios que nunca falla. El imperio persa, con sus leyes inmutables y sus reyes poderosos, fue un recordatorio de que nada en este mundo es más grande que el propósito de Dios. La restauración de Israel bajo Persia preparó el camino para el cumplimiento de la mayor de todas las promesas, la venida del Mesías. Los muros reconstruidos, el templo restaurado, el pueblo reunido, todo apuntaba a un futuro donde Dios enviaría a su Hijo para redimir no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Persia, sin saberlo, fue un puente en la historia de la salvación, un instrumento que aseguró la continuidad del pueblo elegido hasta el día en que un niño nació en Belén. Cada decreto de Ciro, cada victoria de Esther, cada piedra colocada por Nehemías, era un paso hacia ese momento cuando la luz del mundo brillaría en la oscuridad. La fiesta de Purim, los cánticos en el templo, las oraciones de Daniel, todos son ecos de una verdad que trasciende los siglos. Dios es fiel. En un mundo donde los imperios se alzan y caen, donde los poderosos de hoy son olvidados mañana, la palabra de Dios permanece para siempre. Persia, con su gloria pasajera, nos enseña que los planes humanos son frágiles, pero los propósitos de Dios son inquebrantables. Los reyes persas, con sus coronas y sus cetros, fueron instrumentos temporales, pero el Rey de Reyes, que reina desde la eternidad, es el verdadero soberano. Mientras los judíos celebraban en Jerusalén, mientras las lámparas ardían en Susa y las oraciones ascendían al cielo, el pueblo de Dios miraba hacia adelante con esperanza. Sabían que su historia no había terminado, que las promesas de los profetas aún aguardaban su cumplimiento final. La narrativa de Persia en la Biblia no es solo un relato del pasado, es una invitación a confiar en el Dios que sigue obrando hoy. En nuestras propias vidas enfrentamos desafíos que parecen insuperables, poderes que parecen invencibles, pero la misma mano que guió a Ciro, protegió a Esther y sostuvo a Nehemías está con nosotros. La historia de Persia nos deja con una certeza: Dios cumple sus promesas. No importa cuán oscuro sea el momento, cuán poderoso sea el enemigo, cuán imposible parezca el camino, el Dios que usó un imperio para liberar a su pueblo, que transformó a una huérfana en reina, que levantó muros en medio de la oposición, sigue siendo el mismo. Su amor no cambia, su poder no disminuye,
y su plan no falla. Mientras cerramos esta crónica, que los cánticos de Purim, las oraciones de Daniel y la fe de Nehemías nos inspiren a vivir con la misma confianza. Nuestro Dios reina, y su reino es para siempre.